Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, es todos bienvenidos. En este nuevo tutorial o en la continuación de los oxoácidos lo que vamos a ver es más ejemplos y terminaremos viendo cómo se hace de forma reducida el nombrar un compuesto a partir de su fórmula y cómo obtener la fórmula a partir de su nombre. Es importante recordar lo que hablábamos antes. En primer lugar es ser capaces de determinar el número de oxidación del átomo diferenciador. Recordar siempre mentalmente hacer la separación del catión del anión, tener claro que son compuestos con carga nula, que el catión es el hidrógeno, que es el que aporta un número de cargas positivas determinada, en este más 1, que los oxígenos siempre actúan con número de oxidación menos 2, que como en esta molécula tenemos 4 átomos de oxígeno, ya en total tendremos 8 cargas negativas y que por tanto el bromo de las 4 números de oxidación diferentes que tiene debe de estar usando el número de oxidación más 7. El hecho de usar el número de oxidación más 7 y teniendo claro que tiene 4 números de oxidación diferentes nos tiene que llevar a ver que nosotros en este compuesto tendremos que aplicarle a la raíz del bromo el prefijo per y el sufijo ico. Así este compuesto se llamará ácido perbrómico. Repasando otro grupo, por ejemplo, el grupo del nitrógeno, tenemos aquí otra vez la misma historia. Primero determinamos el número de oxidación del nitrógeno teniendo en cuenta que la sustancia es neutra, que tenemos un solo átomo de hidrógeno, que tenemos 2 átomos de oxígeno, cada uno con 2 cargas negativas y por tanto aportan 4 cargas negativas en total. La única forma de que la molécula sea neutra es que el nitrógeno esté usando el número de oxidación más 3. Recordando que el nitrógeno para formar oxoácidos solo tenía 2 números de oxidación y que tenía que usar los prefijos oso, los sufijos oso e ico, pues nosotros en este caso concreto, como está usando el número de oxidación más 3, sabemos que tendremos que ponerle el sufijo oso a la raíz del nitrógeno. Por tanto, este será el ácido nitroso. Otro caso peculiar, fijaros, otro elemento, en este caso con un catión bivalente, fijaros, con un hidrógeno con 2 átomos de hidrógeno como carga positiva. La parte importante aquí es que cuando nosotros abordemos los oxoaniones tendremos que ser capaces de identificar quiénes son estos oxoaniones cuando ya no tenemos los hidrógenos que nos lo identifican tan rápido. En este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno, como siempre la molécula va a ser neutra, con 2 cargas positivas que aportan los hidrógenos, un átomo de teluro, 2 átomos de oxígeno que aportan 4 cargas negativas y como el teluro tiene de números de oxidación más 2, más 4 y más 6, en este caso está usando el más 2, lo que tendremos que tener claro es que en su distribución de números de oxidación el teluro está usando el prefijo hipo y el sufijo oso y por tanto esta molécula se llamará ácido hipoteluroso. Pasamos a continuación a una molécula que es un poco peculiar, que es el manganeso, como hemos visto. Es un elemento también con 2 números de oxidación cuando formamos también oxoácido, pero tiene la particularidad de tener desplazado lo que eran los sufijos y los prefijos. Recordad que primero identificamos el número de oxidación, teniendo en cuenta que tenemos 8 cargas negativas y una carga positiva del hidrógeno, el manganeso está usando la más 7, pero la particularidad del manganeso, y eso es lo que debemos de recordar, es que los números de oxidación no se colocarían en oso y en ico, sino en ico y en perico. De forma que como está usando el número de oxidación más 7, este debe de tratarse del ácido permangánico, es decir, utilizando el prefijo per y el sufijo ico. También tenemos elementos con una sola valencia que sería todo mucho más sencillito, puesto que prácticamente casi del tirón, sabiendo que el cromo tiene el número de oxidación más 6, podríamos terminar diciendo que se trata del ácido crómico. Al que le surjan dudas, como siempre, desdobla la molécula, establece la carga, determina que por tener 4 oxígenos tiene 8 cargas negativas,
Como los hidrógenos aportan dos cargas positivas, el cromo está usando el número de oxidación más 6. Pero la particularidad del cromo es que solo tenía un número de oxidación cuando formaba oxoácido y por tanto solo puede tener un nombre, sería el ácido crómico. A continuación tenemos también el manganeso cuando usa el número de oxidación más 6. Son fáciles de reconocer porque fijaros, el número de oxidación más 7 siempre va con un solo hidrógeno y el más 6 va con dos hidrógenos. ¿Que tenemos duda? Como siempre, le preguntamos a la tabla. Tenemos dos átomos de hidrógeno, cada uno con una carga positiva, que nos aportan un total de dos cargas positivas. Tenemos cuatro átomos de oxígeno, cada uno con dos cargas negativas, y por tanto tenemos 8 cargas negativas. Así, la única forma que tenemos de que la molécula sea neutra es que en este caso el manganeso esté usando el número de oxidación más 6. Importante, como hemos dicho, el manganeso las dos valencias las tiene para los prefijos, para el sufijo ico y para el prefijo per e ico para la más 7. En este caso, como estamos usando el número de oxidación más 6, será el ácido mangánico. A continuación, fijaros, vamos a ver como uno también de los más típicos que aparecen es el del carbono, que también, aunque puede tener la valencia más 2 y más 4, casi todos los compuestos va a ser con la valencia más 4. Fijaros, tenemos también dos átomos de hidrógeno, cada uno con una carga positiva, tres átomos de oxígeno, cada uno con dos cargas negativas, tenemos 6 cargas negativas en total. El carbono tiene de números de oxidación más 2 y más 4 y por tanto en este caso está usando el número de oxidación más 4. Teniendo en cuenta que con dos valencias va a ser oso e ico, nosotros podemos terminar diciendo que este será el ácido carbónico. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues fijaros, ¿cómo ponerle nombre de forma rápida a una fórmula? Bien, vamos a ir un poquito más despacio. Fijaros, cuando nosotros tenemos la fórmula, el primer lugar es ver el átomo de carbono cuántos números de oxidación tiene, más 2 y más 4. Vale. Nosotros tenemos que tener mentalmente en la cabeza que de hidrógenos tenemos 2 y que de oxígenos tenemos 3. Pues en este caso 2 por más 1 son 2 y 3 por 2 son 6. 6 y menos 2, ¿vale? Lo que me sale es que el carbono en este caso está usando el número de oxidación más 4. Como tiene dos números de oxidación, esta sustancia tiene que ser el ácido carbónico. De la misma manera, fijaros, la forma corta de hacerlo con el selenio. El selenio es un elemento con tres valencias diferentes, más 2, más 4 y más 6. Por tanto, será hipo, oso, oso e ico. ¿Cuál es el que está usando? Pues fijaros, siempre recordar el hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2. Oxígenos tenemos 4 números, 4 con negativos. De hidrógeno, 2 cargas positivas. Por tanto, el selenio usa el número de oxidación más 2, el más pequeño, y por tanto será el ácido hiposelenoso. Así no hay que construir la tabla. La tabla es muy importante cuando nosotros necesitamos interiorizar el concepto del número de oxidación. Tenemos aquí otro compuesto del grupo 17. Los elementos del grupo 17 tienen 4 valencias diferentes. El hidrógeno 1, el oxígeno menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Más 1, menos 7. Así que el yodo está usando la más 7. Como está usando la más 7 y tenemos 4 diferentes, tiene que ser ácido periódico. Y así las tenemos. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues fijaros, ¿cómo deducimos a partir del nombre la fórmula? Lo primero es que hay que identificar el elemento que estamos usando. Así yo le cambio un poquito el color para que veamos. Identificamos la palabra ácido, que nos dice que contiene hidrógeno. Con la terminación ico ya nos está haciendo referencia a qué valencia está usando este elemento. Que al ser un ácido que termina en ico es un oxoácido, es decir, que tiene que contener hidrógeno y oxígeno, y que el elemento en cuestión es el carbono. El carbono tiene dos valencias, pero sabemos que la más 2 la usaría con oso y la más 4 con ico. Así, nosotros lo que haríamos es colocar encima de cada uno de los elementos las valencias que hemos determinado. ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros sumamos los números de oxidación, ahora mismo habría más cargas positivas que negativas. ¿Cómo solventamos este problema? Pues fijaros, nosotros vamos añadiendo átomos de oxígeno hasta superar la carga del elemento no metálico.
Así, si nosotros añadimos 3 átomos de oxígeno, tendríamos 6 cargas negativas. 6 cargas negativas son superiores a las 4 cargas positivas que aporta el carbono. ¿De dónde procede el resto de cargas positivas? Del hidrógeno. ¿Con un solo hidrógeno tendríamos? No, nos harían falta 2 átomos de hidrógeno. Así, el ácido carbónico tiene que responder a la fórmula H2CO3. Seguimos con otro. Mirad, el ácido nítrico. Identificamos el elemento y su valencia, es decir, y su número de oxidación. El elemento es el nitrógeno, que tiene 2 números de oxidación, más 3 y más 5. Seguidamente nos damos cuenta que está usando el más 5 por la terminación en ico. Colocamos los 3 elementos con su número de oxidación. Añadimos el número suficiente de oxígenos para superar la carga del elemento central. Una vez que ponemos eso, veríamos que simplemente con la carga de un hidrógeno tendríamos suficiente. Así el ácido nítrico tiene de fórmula HNO3. Siguiente, ácido teluroso. Vemos que contenemos teluro y la terminación oso, recordando que el teluro tiene 3 valencias, 3 números de oxidación diferentes, como tiene la terminación oso, para la más 2 era hipooso, más 4 oso y más 6 ico. Lo que nosotros vemos es que el teluro está usando el más 4. Añadimos átomos de oxígeno para superar el más 4 y una vez que añadimos el número de oxígeno, cerramos con el número de átomos de hidrógeno necesario. Terminamos con el último compuesto. Fijaros, el ácido mangánico. El ácido mangánico nos habla del manganeso, que tiene 2 números de oxidación, el más 6 y el más 7. Como termina en ico, aquí nos entra ganas de decir que es el mayor, y no, debemos de recordar que el manganeso, cuando formaba oxoácido, usaba la terminación ico para el número de oxidación más 6 y usaba el prefijo per y el sufijo ico cuando usaba más 7. Por tanto, sabemos que el manganeso está usando su número de oxidación más 6, añadiríamos 4 átomos de oxígeno para superar ese más 6, sabemos que tendríamos que añadir 2 cargas más positivas a partir de hidrógeno, con lo cual meteríamos los 2 y ya estaríamos terminados. Esta es la forma rápida de hacerlo a partir del compuesto memorístico, pero siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ser capaces de conocer los números de oxidación de los elementos que intervienen y asociarlos con sus correspondientes prefijos y sufijos. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Venga, mucho ánimo.